usted quiere emprender y tiene ya todo planificado en la mente, pero no haya cómo, aquí tenemos a la persona. Es muy importante que no te vayas a quemar, que sepas qué vas a poner en tus redes sociales. ¿Es ahora más fácil o más complicado que antes poder llegarle a los clientes? Mi hermano le habían dado una clase de educación sexual en el colegio y yo veía unos como sombreritos ahí Ay, Dios cositos mío, y los calqué y los reproduje y los fui a vender en la escuela y me gané un problema. Me ¿qué edad acuerdo, tenías cuando montaste tu agencia? 21. No me gustaban los números, pero ya te das cuenta que en la vida todo es números también. Así como todo es ventas. Niños, relájense, por favor. Para un padre, Dios mío, ve como si tu hijo te dijera ahorita, mamá, me quiero ir de intercambio. Tener una firmeza, una ¿Tuviste fuerza de propuestas carácter. indecentes? ¿Qué me gustaría a mí que hagan por mí que los hombres no hacen? Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa tenemos a Ecuador, a mi Ecuador bello, lindo y querido. Isabel Orbe Beltrán, mi amor, bienvenida. Muchas gracias, Scarlett. En realidad es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que este mensaje llegue a todas las personas. Así va a ser, un placer tenerte, eres muy bella, Muchas gracias. digna Tú representante también. de Ecuador. Yo quiero muchísimo a la gente de Ecuador. Mi hija fue creada, engendrada en Guayaquil. Tú eres de Quito. Yo soy de Quito. Bellísimo. Mis amigas, en su mayoría, son de Guayaquil. Increíbles. Todo Ecuador es maravilloso. Les mando besos a mi gente de Ecuador que siempre me han tratado tan bello. Gracias, muchísimas gracias. Isabel, esta belleza que ven acá, inteligentísima, porque hemos estado conversando un poquito, trabajas con la parte de marketing, pero yo quiero que tú nos expliques bien qué abarcas tú con esta parte de marketing. Bueno, yo en realidad lo que hago son consultorías. Ajá. Son consultorías de marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación para los emprendedores, para las personas que recién quieren emprender y para los que ya tienen un negocio o para las grandes empresas. Tengo 22 años de experiencia en todo lo que es de comunicaciones. Soy graduada de la universidad como licenciada en comunicación social y un masterado en todo lo que es relaciones públicas y marketing y eventos. Okay. Entonces, todo este expertise más la preparación profesional, porque yo creo que es sumamente necesario que tengas el expertise profesional, pero al mismo tiempo siempre, como los doctores, siempre que te vayas preparando con los nuevos conceptos, porque así como la medicina avanza, todo, la Todo, pero es que tecnología. todo, hay una evolución acelerada constantemente Exactamente. y no solamente las redes sociales, es la parte tecnológica, las cámaras, las luces, es todo, es como el público puede recibir un mensaje en cuanto a la mercadotecnia, ¿no? Lo que tú quieres, cómo quieres tú presentar tu producto, cómo lo quieres llevar. Exactamente. Y son retos, ¿cierto? Ya no es lo mismo. Antes se hacía todas las activaciones directo, el one-to-one, persona a persona, en donde tenías que salir a la calle y crear algo novedoso, y ahora es todo online, en donde el manejo de conceptos, creación de contenido, tienes que el manejo de redes sociales, cómo llegar a la gente, internet, mailing, o sea, es una cosa increíble en donde tienes que estar avanzando continuamente ahora con la inteligencia artificial. ¿Cómo haces Otro, con eso? Pero ya va, vamos a decir de una tus redes sociales donde ustedes pueden localizar a Isabel. Ella está en @DC Business y también en @Isabel Piso, Orbe Piso, DC Business. En inglés, ¿cómo se diría piso? underscore. Ay, I'm sorry. Underscore. Lo voy a decir ahora en inglés. @Isabel Orbe DC Business. A mí me encanta porque yo aquí aprendo mucho, quiero que lo sepas, y me gusta, porque es Y no perdemos enriquecedor. el acento ese No, 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 hermoso que no, tenemos. para nada. Ecuador y Venezuela. Eso. Em, Tú empezaste desde muy jovencita, ya vamos a ir para allá, empezaste muy, muy chama. Pero ahora con toda esta cantidad de opciones em, digitales y las plataformas, todo, tú tienes que estar en un constante informarte. ¿Es ahora más fácil
o más complicado que antes poder llegarle a los clientes, poderle llegar de repente la imagen que tú le presentas a un producto, la difusión del mensaje? ¿Cómo lo ves tú? La cantidad de información que uno tiene en Internet es abrumante. Pero, uff, Ahora somos tan visuales, pero somos visuales a lo fácil. Las redes sociales nos permiten tener conocimientos básicos de lo que son la inteligencia artificial, como de los reels, de todo esto, pero porque solamente sigues con el scroll down y sí, sigues mirando cosas. Pero ya cuando tú quieres aprender, cuando quieres emprender, ya te topas con un mundo totalmente diferente. Ahora en DC Business Group nosotros tenemos un nuevo producto que se llama DC Business Incubator. incubator. Es una incubadora de negocios, en donde, por ¿Qué ejemplo, nombre? me encanta el ¿Por qué ese concepto, nombre? ¿Qué pasó con ese nombre? porque Porque uno piensa en incubadora y uno piensa en el bebé que exacto, se está donde te terminando de preguntan la formar. primera pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y dices, oh, Ah, wow. Es lo mismo que pasa con un emprendedor. Te viene una idea y la idea dices, pero ¿será que pega? ¿Será que ya alguien la tiene? ¿Será? Y estás, y dices, ¿y cómo lo hago grande? ¿Y cómo lo vendo? ¿Cómo llego a las personas? claro. Y no sabes qué hacer primero. Entonces, para nosotros, DC Business Incubator es agarrar el huevo desde el principio y empujarlo hasta que se vuelva una gallina completamente. Qué Y de ahí lindo. sí tenga el fruto de los huevos de oro, ¿no? Exacto. Em, Nosotros lo que hacemos, tenemos un producto que son 12 cursos en donde tú tienes el coaching, la mentoría en una hora, porque necesitas una hora completamente con los conceptos que en realidad necesitas cuando tú tienes la idea, qué hacer después que tienes la idea. Si es que vas a hacerlo, después viene un logo, ¿cómo lo puedes hacer tú? Y si es que lo quieres hacer tú o lo puedes hacer en estas plataformas que son gratuitas, que te ahorras un Mm, montón de dinero, teniendo el conocimiento de que van a hacer algo, es algo producido y automático, no puede ser repetible o similar a otra marca. Pero cuando lo quieres hacer tú, lo puedes crear nuevamente, pero ¿qué pasa cuando te topas y comienzas a hacer un collage completo con estas plataformas que son de fácil acceso y dices, y te das cuenta que no tienes tan buen gusto para crear un logo y dices, y ahora esto es, claro. entonces, ¿cuándo necesitas un asesor? ¿Cuándo necesitas un diseñador? ¿En qué momento? ¿Y qué es lo que necesitas tú conocer de las plataformas para que tú le puedas decir a tu diseñador? Esta parte no me gusta, quiero que le quites esto. Y el diseñador, hay algunos que son muy inteligentes, Ajá. digámoslo, vivos, que te dicen, oh, pero es que tengo que trabajar en esto y esto me toma horas y esto y te cobran mucho más. Claro. Pero si tú ya tienes el conocimiento de cómo, de manejar un ilustrador, un Photoshop, de estas redes, de estas plataformas gratuitas, tú le puedes decir, no, simplemente selecciona la letra y bórrala y sácala, o estira estas patitas para acá y eso es lo que quiero. Y eso tú lo das en este curso. Exactamente. Desde la idea, cómo lo procesas, después cómo puedes crear tu marca personal, manejo de redes sociales, exactamente lo que tienes que saber para cuando quieres crear un funnel, qué ads, qué es lo que vas a pagar en las ads, eh, cómo puedes optimizar tus recursos, qué es necesario, qué pagas cuando vas al link de invertir Ok. en redes sociales o cómo tienes que crear un business un business app para que puedas manejar todo directamente de ahí, lo haces en un día, después sale solo, saber manejar los presupuestos, qué necesitas a qué personas puedes acudir cuando necesitas un sponsor, cómo buscar inversores para tu marca, cómo vender el producto, cómo hacerlo rentable, qué es lo que necesitas para que tu negocio sea exitoso. Porque a mí me pasó, yo he emprendido durante aproximadamente la mayor parte de mi vida, como más de 20 años. eh, y siempre me topaba con que tenía ideas espectaculares, pero los emprendedores podemos tener ideas espectaculares, Pero pero no cómo tenemos el realizarlo, ¿no? presupuesto. Oh, claro. Que eso es Sí. uno de los factores en los que dices, oh, yo quiero hacer esto y sé que va a ser exitoso, y ahora y el dinero. ¿Y cómo sacas el dinero? ¿Cuánto necesitas? ¿Cómo hacer un presupuesto? Son las primeras cosas en las que uno debería arrancar sabiendo Exacto. para saber si es que te vas a meter a esta idea.
Cuando quieres hacer un negocio, yo he visto muchos emprendedores que empiezan a hablar con gente y con amigos para decirle, hagamos esto, porque les da miedo salir adelante solos. Da miedo. Sí, porque es un paso importante, porque puede ser algo valioso, de éxito, pero tal vez no. Pero Entonces, un emprendedor tiene que pasar por filtros también. Es exactamente cuando tú estás contratando a una persona, tú tienes que saber con quién vas a trabajar y no solo porque te cae bien, porque por eso se rompen amistades, por eso se exacto. rompen relaciones Sí, familiares. es cierto. Entonces, todo este tipo de cosas es un paso a paso de cómo crear tu negocio exitoso en 12 videos. Y 12 videos 12, que esos acompañan con su... 12 videos, em, tú compras el paquete. Exactamente. Y 12 videos que se pueden ver en una hora, dices. No, No. cada video dura Cada video una dura hora. una hora, Ajá. pero tú lo vas a tener Es como de por vida. podemos decir que es una escuela virtual. Tú Exacto. cuando compras el paquete o compras uno, te interesa solo el principio, cómo crecer tu idea. O te interesa solo el de manejo de redes sociales. Entonces, o compras solo uno o compras el paquete de los 12. Tienes tu usuario, tú cambias tu password, ingresas a la plataforma y ahí vas tú a recibir todos los videos que hayas comprado, más cada uno viene con su brochure informativo. Ok. Entonces tienes el material y todo, pero digamos que te quedas en la mitad con alguna duda y dices, esta parte no la entendí bien. Vas al brochure y si aún así dices, pero yo sé que necesito un asesoramiento en esto, entonces simplemente nos llamas directamente y nosotros te hacemos la consultoría y te empezamos a empujar en todo el proceso. Qué maravilla. Y eso tú lo tienes y tú lo vas a ver cuantas veces tú quieras. Exactamente. Vamos a repetir tus redes sociales, Isabel. @dcbusiness_group y @Isabel_Orbe_DC Business. Isabel, ¿cuánta gente tienes trabajando contigo? Tengo mi equipo ahora con lo maravilloso de la tecnología, tengo mi equipo de trabajo alrededor del mundo. Entonces, tengo personas que trabajan conmigo desde Ecuador y una persona desde Nueva Zelanda. Hasta el Entonces, otro lado del mundo, qué ah, maravilla. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando vas trabajando y vas creando tu experiencia profesional? Ujú. Siempre te topas con profesionales buenos, excelentes, maravillosos y quisieras tenerlos a ellos cuando ya estás en lo tuyo. Entonces lo que yo hice fue, dije, a ver, estoy en un lugar nuevo, pero conozco gente espectacular y ahora la tecnología está a un clic de distancia. Entonces los contacté, les presenté el proyecto y les dije, chicos, estaría encantada y maravillada de que ustedes trabajen conmigo. Porque ya los conozco, entonces sé cómo trabajan, sé cómo se mueven y es al 100% seguro de que van a cumplir. Claro, te sientes tranquila pues de tener este equipo. Exacto. ¿Aproximadamente cuántos clientes has tenido? ¿Llevas cuenta? ¿Llevas un récord? Entre toda mi carrera, Imagínate, no mucho, ¿no? no te Demasiado. podría decir. He tenido empresas grandísimas. Yo empecé trabajando con una persona así uno a uno y terminé haciendo un evento tenía que ver con parte de marketing, pero era un evento de Tú 2.500 haces personas. eso te iba a preguntar, tú te encargas del evento como tal, Yo me lanzamientos, encargo de todo lo que todo. tú me pides. Yo soy esa persona en la que yo soy una consultora de comunicación y marketing y publicidad. Si tú me dices, mira, te voy a contar un caso. Ajá, Tengo un evento que empieza en 2 semanas. El evento es para 3.000 personas, pero yo tengo solo vendidas 150 entradas. Tengo ajá. 2 semanas. Entonces necesito tu ayuda. Yo soy consultora emergente, entonces, ¿qué hago? Me siento, hago la estrategia de marketing y hago todo, salgo con mi equipo y directamente al mercado. Te busco y te lleno con las personas. Bueno, tal vez no llega a las 3.000 personas en 2 semanas, Pero, pero ya vas a pero ver unas cerca, 2.000 ahí. exacto. Entonces, así fue como empecé, que les daba solución a problemas. Yo hacía eventos también, eventos corporativos grandes de 2.500 personas, de 600 personas, de 50 personas, todo dependía de la magnitud de la empresa. Y me iba muy bien. Yo estaba feliz, trabajaba en Ecuador, tenía ya mi empresa allá por 19 años y Oh, estaba wow. perfecto. Y Entonces, entonces, ¿cuál fue ese punto de quiebra donde dijiste, no me voy? Me voy a Los Ángeles, California. Ya, bueno, ¿qué pasó? sabes que yo desde hace algunos años atrás, yo sentía eso de que yo necesitaba moverme.
como persona, yo decía, no, es algún lugar del mundo es a donde tengo que irme. Mi alma está en algún otro lugar. Pero al mismo tiempo, eh, estaba dentro de mi zona de confort y me sentía bien. Claro, porque tenías todo, tenías éxito, familia, tienes un hijo, ella tiene un hijo adolescente. Ahora Ay, adolescente. mi madre. Y todo estaba tranquilo, todo estaba chévere. ¿Muy tranquilo? ¿Sentiste que estaba todo demasiado tranquilo, demasiado bonito? ¿Y Eh, querías algo más? bueno, creo que aparte de la parte profesional, la parte emocional es muy importante en Ujú. las personas. Para tú, si hablamos de la parte cuando tú vas a emprender, cuando tú tienes miedo y cuando no avanzas tan rápido, son ciertos bloqueos que tienes que trabajar cuando tú eras niño o que aprendiste, cómo viviste, cómo creciste, que hay esos bloqueos monetarios, bloqueos de temor, Sí, de familia, de de- traumas tal vez, exacto, todo. que tienes que trabajar para salir adelante. Uno de mis mayores bloqueos para yo poder seguir avanzando era esta parte sentimental que me ayudó a crecer mi empresa muchísimo, pero al mismo tiempo no me dejaba avanzar en cierto punto, porque, bueno, yo estuve con el papá de mi hijo por mucho tiempo, Sí. no nos casamos, pero ya llegó un punto en el que ya es mejor tomar caminos diferentes, pero esa sombra como que te Te jala. jala. Entonces tú necesitas romper esos hilos que te jalan. Sí. Pero no me jalaban solo a mí, sino ya tenía un hijo pequeño que ya estaba como que sintiéndose un poco afectado por situaciones diversas y decía, no, tengo que sacarle de aquí porque ya es hora necesitamos este sacudón para salir adelante juntos. Hablé con su papá, le expuse la situación, él estuvo de acuerdo y nos vinimos para acá. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en California? 3 años. O sea, 3 años. 3 años en donde cuando la idea era venir de vacaciones al principio. Eso te quería preguntar, ¿viniste con qué plan? ¿Cuál era el plan La idea era venir de vacaciones? vacaciones y ver qué tal nos va y todo, pero cuando ya hubo más o menos unos 3 meses cerca, mi hermana dijo, no, sí, ya, porque mi hermana vino primero con su esposo y su hijo, y ella dijo, si todo va bien, yo te aviso y si quieres, te subes a mi tren. Entonces yo dije, sin dudarlo, sí, no hay problema. Porque antes cuando había intentado viajar para trabajar en el exterior, me decían, no con niños. Y yo a mi hijo no le iba a dejar jamás en la vida. Claro. Entonces, en esta vez que me dijo ella, yo dije, bueno, entonces ahora nos toca a nosotros ir a ver y ver qué tal nos va. Cuando ella me dijo que ya estaba todo bien, ahí hablé con el papá de mi hijo y él me dijo, no, sería una muy buena oportunidad y todo. Entonces, yo ni corta ni perezosa vendí todo, 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 porque yo soy de las personas que si ya tomo una decisión, yo ya no te miro atrás. Wow. Entonces, Ok. vendí absolutamente todos No mis había opción. muebles. La opción era allí. La Ya. opción era irme y no tener dónde regresar para decir, no voy a tener Claro, no tener esa posibilidad, la opción de regresar. No, es esa a darle. tentación. La Ajá. tentación. Hoy si me va mal, no, yo tengo mi familia, Claro. mi casa está allá. Justo me entregaron la casa en la pandemia, entonces dije, la renté, pero vendí todo, Ok. todo. Cuando llegamos acá, el primer año me dediqué directamente, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de internet muy importante en Ecuador y ellos me valoraban mucho mi trabajo y me querían mucho como persona y me dieron la oportunidad de trabajar todavía a la distancia 3 meses más. Me dijeron, y si te quieres regresar, te regreso. Wow. Me ofrecieron subirme el sueldo y Oye, te fue tentador, querían. pero dije, necesito hacer este cambio nuevamente. Te querían, de verdad. Qué lindo. Sí, en realidad aprendí muchísimo ahí. Ahí trabajaba con responsabilidad social en el departamento de comunicación y fue espectacular. Pero cuando ya estuve aquí dije, no, ya, tengo que buscar esto. A mi hijo le encanta el soccer, entonces el fútbol. El fútbol. Para nosotros. Cuando llegamos, comencé a buscar lugares en donde él pueda estar tranquilo, porque para mí mi prioridad era su parte sentimental, porque al ver este cambio, sus amigos se quedaron allá. Es que todo cambia, para ti, para él, es un cambio radical. Es idioma, es cultura, es comida, es ambiente, es mucho el cambio. ¿Y Claro, qué edad tenía él? 10 años. 10 años. Tú Sus tienes dos mejores años acá. amigos desde que tenía tres Sí, años claro, estaban en es el un mismo cambio colegio. fuerte. Como yo más soltera, tenía un grupo Luciano, Luciano se llama,
en la escuela de 9 amigos y los 9 niños iban a dormir en mi casa y me desprendían de mi cama y todos dormían Wow, ahí con claro. él y yo me iba al cuarto de mi hijo pero pasaban la mayoría del tiempo ahí. Entonces, Ese cambio fuerte. exacto, era lo que yo quería tratar de que él esté estable primero. Pero nos fue muy bien porque vino acá, jugó fútbol, él ya jugaba fútbol desde los 3 años también en Ecuador. Y cuando vino acá tuvo una acogida bastante agradable. Le subió rapidísimo de nivel en fútbol y a él le encantó el ambiente y comenzaba a tener amigos. Qué bueno. Estaba bien en la escuela, estaba en una escuela bilingüe también en Ecuador, entonces aquí vino y la primera semana como que le daba vergüenza hablar, después de eso ya se fue. Tú ya tenías el idioma. Sí, Sí. Voy a repetir tus redes sociales. @dcbusiness_group y @isabel_orbe_dcbusiness. Usted quiere emprender y tiene ya todo planificado en la mente, pero no haya cómo, aquí tenemos a la persona, a la guía, a la guía que te va a dar todas esas estrategias importantes en una industria, sobre todo en las redes sociales, competitiva y dura. competitivas, Ahora, súper competitivas. básicamente las redes sociales te ayudan a visualizar, a visibilizarte. Pero es una, ¿cómo consideras tú esto? Es una herramienta muy importante de trabajo, ¿cierto? Exactamente, pero es muy importante que no te vayas a quemar, que sepas qué vas a poner en tus redes sociales. Qué importante lo que ella acaba de decir. Pero ¿cómo hace uno para no quemarse? Que ya lo dice, yo enseguida pienso que posteé, que no posteé, que hice, que publiqué, que me falta por publicar. Porque es un arma de doble filo, Lo ¿no? que pones, yo lo que siempre les recomiendo es a las personas que es marca personal y lo que yo siempre hago es no postes el mismo momento y pongas la ubicación de lo que está pasando. En el tiempo real, dices Ajá, tú. puedes hacer un live y ya, pero sin decir mucho detalle. Pero ya cuando haces un post y dices, estoy aquí, estoy tomándome la foto, estoy con tales personas, esa información es a llega a miles de personas y tan rápido que a la vuelta de la esquina tú puedes perjudicarte tú mismo. Entonces, si es que es una marca personal, Claro. estás dando demasiada información de ti. Ya cuando es de tu negocio, sí puedes decir, ven, visítame, estoy aquí. O sea, hay diferentes formas de cómo manejar la información. Todo depende qué es lo que quieres lograr. Para poder tener las redes sociales claras, tú tienes que saber cuál es tu objetivo como red social, si es netamente familiar, si es simplemente porque quiero verme bien y a todos nos gusta Sí, tenemos, el todos tenemos lifestyle, una cosa el así. ego ahí adentro de nosotros. Terrible. Si nos gusta vernos, nos gusta que nos den likes. Ujú. Ahora en una sociedad en donde la parte el contacto físico se ha limitado bastante y ahora todo es por cuestión de Sí. tiempo y todos son likes, 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 pero siempre manejando de una manera prudente la información. ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Qué vas a vender? ¿Quieres vender como marca personal? ¿Qué quiero venderme? ¿Cómo quiero venderme? ¿Como profesional? ¿Como mujer de aventurera? ¿De deportes extremos? ¿De gimnasio? ¿Nutricionista? ¿Cómo quiero venderme? ¿Y a dónde voy a enfocar? Entonces es importante el contenido, y todo lo que vayas manejando es importante tener una estrategia para Y redes tú sociales. eres esa guía que puedes decirle a la persona, espérate, por aquí tocamos esto, tocamos lo otro, este tema, este no. Tú te sientas con esa persona, bueno, o te comunicas con ella y cuadras como ese guía, esos pasos a seguir para darle esa visualización a su producto. Exactamente. Yo justo ayer tuve ¿Qué más? una ¿Qué? reunión Ajá. con un cliente, él me decía, pero tienes que ver, yo le decía, pero tengo que ver para saber qué es lo que haces. Entonces fui a sus charlas, es una empresa de aseguranza. Ajá. Entonces estuve ahí, pude ver cuál es el movimiento y mi mente comienza a trabajar. Yo soy una persona súper creativa. Si tú me dices, tengo un problema, puede ser sentimental, puede ser económico, puede ser de negocios, de lo que sea. Si no te doy la respuesta en ese momento, te digo, dame un par de horas, lo pienso y te doy una solución. Y te busco la solución. Y te digo, esto puedes hacer, esto trata de hacerlo, ven, míralo de esta manera, pero jamás te voy a decir, oh, qué pena, salados. O sea, ¿para qué te metes ahí? No. Exacto, no. Ujú. Eres una buscadora de soluciones, aportas la solución, eres aportadora.
qué bonito, qué maravilla y qué necesario. Y más por lo que estábamos hablando, ¿no? Del mundo tan competitivo. Pero ¿cómo nace eso, Isabel? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo nace esta cosa? ¿Cómo nos interesa la comunicación? Porque obviamente tiene que ver mucho con el comunicar, el hablar, el entender, el saber escuchar también, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que quiere la persona? Háblame de esa Isabel allá en Quito. ¿Qué pensaba ser ella? ¿Qué quería ser ella? ¿O qué creía? ¿Qué le gustaba? Yo creo que esta parte de emprendimiento, la parte de ser un líder de negocios, nace desde muy pequeña. A mí me encantaba dibujar y yo me recuerdo que en la escuela dibujaba cosas y las vendía en la escuela. Les hacía, les recortaba, las pintaba y las vendía a mis amigos. Mentira. También después en el Pero tú colegio, eres negociante de chiquita. desde chiquita. Pero los dibujos estaban bonitos, por lo menos. Sí, soy buena dibujando. Y a Qué veces me maravilla. metían problemas porque no tenía tanta información y calcaba los dibujos. Recuerdo alguna vez me metí en un problema tan grande que mi hermano tenía, le habían dado una clase de educación sexual en el colegio y yo veía unos como sombreritos ahí con Ay, hitos Dios mío. y los calqué y los reproduje y los fui a vender en la escuela y me gané un problema. Imagínate viniendo de una familia tradicional, conservadora, la cara de mi papá y ahí se me Y acabó ella el negocio. vendiendo, se acabó el negocio. Ajá, Eh, pero mira cómo desde pequeña se va desarrollando esto, ¿no? Y con el dibujo de paso. exacto. ¿Y luego qué haces? ¿Qué Me estudiaste? comunicación. Comunicación de Trabajo en el una. Tú desarrollo. estabas clara. Sí, yo sabía desde el colegio que lo mío no eran los números, que no me gustaban los números, pero ya te das cuenta que en la vida todo es números también. Así como todo es ventas, las ventas tienen números, Sí, claro. tienes que manejar lo básico, por lo menos para todas las profesiones. Entonces, me gustaba un poco, me quería ser doctora, pero alguna vez me sacaron sangre y me desmayé, entonces No, qué no. doctora ella. Pero bueno, debía haberlo intentado, pero no, no lo intenté porque dije, no, 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 esa parte de las heridas y todo, y soy una persona muy emocional. Entonces me siento muy involucrada con las personas y dije, no. Pero me encantaba la televisión. Me Ok. encantaba la televisión, todo lo que era reportaje, salir, hacer contenido, crear todo esto. Y dije, lo mío es como la comunicación. Estudié comunicación, amé mi carrera, cada producto, cada fotografía que hacíamos, todo lo que tenía que ver con medios, me encantaba. Pero a la mitad de mi carrera, bueno, yo también fui modelo a los 17 años, a Ajá. escondidas de papá. Mentira, pero ¿y cómo hiciste? Porque llegó a ser modelo para Calvin Klein. ¿Cómo hiciste? Mi mamá en algunas Nosotras las ocasiones, mamás sí. somos, ay Dios mío, es que las mamás somos un éxito. Sí, ¿Cómo mi hiciste? mamá me acompañó un par de veces a algunos desfiles Algunos, ok. y las otras simplemente yo decía, ya vengo, voy a hacer tareas. No está bien mentir, por si acaso, ¿no? Pero en ese tiempo necesitaba una salida. Mi papá pensaba que el modelaje no es lo mismo en los países latinos que aquí es, y al menos 20 años atrás. Ajá, La exacto. creencia, porque sí, Limitante. es bastante limitante y hay una falsa creencia, pues lamentablemente una mala fama, sobre todo en esa época había como una mala fama. Yo también pasé por allí. Mi papá sí me apoyó, aunque cuando vio una valla mía en la autopista en Caracas, en sostenes, porque yo hice modelaje para ropa íntima, se quedó helado, respiró profundo y creo que no me habló como por 2 días. Y yo, papá, es una campaña tratándonos de explicar. Eso es arte, Y me papá. decía, por favor, por favor. Y no, y mi mamá también las mamás tratando de hacerle entender. Entonces ya ahí por ahí venía la cosa, ¿no? Porque en el modelaje pues también podías ver toda esta parte de lo que era la publicidad Me como tal. encantaba esa adrenalina, subirte a la pasarela, sentir esa adrenalina de las luces, todo me encantaba. Y ya tenía mi propio dinero, o sea, desde que empezaba a hacer todas esas cosas, me encantaba tener mi propio dinero Claro, porque una independencia económica. yo quería comprarme algo de, digamos, un lápiz de labios, un perfume con una carita de Mickey Mouse o lo que sea, que muchas de las veces tus papás te dicen no. Sí. Entonces tú ya sabes que lo puedes hacer. Yo vengo de una familia de 5 hijos, entonces, y ¿Y era tú eres la número qué? yo soy la cuarta.
Entonces, yo era la que heredaba la ropa de los otros. Mi hermano era el único varón, pero de ahí el resto, todas mujeres. Claro. Entonces, también era un aprendizaje en compartir que nos tomó muchísimo tiempo y era bastante difícil. Pero de esa convivencia, ese vivir con diferentes personalidades, ¿no? Sí. Pero fue en realidad un aprender diario. Mi mamá era la ama de casa de una familia clásica, normal, funcional. Y mi papá, el hombre trabajador, el proveedor, el El que se proveedor. ausentaba todo el tiempo porque estaba trabajando, pero Claro. no te faltaba nada. Entonces, yo veía en los dos, por parte de ella, aprendí tenía esa creatividad. Mi mamá todo el tiempo tejía, cosía, Manualidades. manualidades, pintaba, cantaba, hacía su rompecabezas, todo, y los vendía y tenía una producción Ah, de increíble. allí Ajá. la venta de los dibujos, entonces. Mi mamá es artesana al 100%, hacía pulseras, collares, Mira. siempre le veías haciendo algo, siempre, siempre. Y mi papá, en cambio, es el hombre responsable que se levanta a las 4 de la mañana, salía a trabajar, nunca llegaba tarde, siempre tenía las cosas al día, nunca te faltaba nada y él siempre controlado en todas sus cosas. Entonces creo que esas dos, Figuras importantes, pues influyeron muchísimo en ti. exacto. Yo soy una persona bastante equilibrada, responsable, organizada, pero al mismo tiempo mi imaginación es al 100%. La creatividad está ahí a flor de piel. Exacto, entonces yo creo que tengo de los dos. Amo a mis papás, a los dos, y creo que es el aporte de los dos lo tengo innato en mí. Qué bonito, qué bonito. Montas una agencia de publicidad. Yo me fui a Canadá cuando tenía 18 años. Logré, Te gradúas de colegio y te vas a Canadá. estaba en la universidad, pero yo Ok. toda la vida siempre me quise ir de intercambio. Y mi papá Mira. nunca me dejó. Bueno, Porque es que es muy osado. Niños, relájense, por favor. Para un padre, Dios mío, como si tu hijo te dijera ahorita, mamá, me quiero ir de intercambio. ¿a dónde nos vamos? Le Ay, diría. ay, qué linda. ¿Ves? Está bien. Yo también me iría, viviría en la, no sé, en la esquina, Él me ahí dice, al "Mamá, lado. cuando sea famoso y sea futbolista, tú tranquilo, tú entrenas ahí, yo rento Ahí el al edificio ladito. de al lado". Claro, ahí al ladito. Y En- entonces, ¿sí te fuiste por intercambio? No, ¿tu No de papá qué te dijo? intercambio, pero justo cuando yo entré a la universidad vino un tío de Canadá con su esposa y su esposa trabajaba en la Universidad de Concordia. Y se llevaban tan bien con mi papá y aproveché esa oportunidad para explicarles a ellos lo que quería y que mi papá no me dejaba. Entonces ella habló con mi papá y le dijo, yo me encargo de ella, tú le mandas, yo voy a ser 100% responsable para que ella vaya y esté. Entonces fui 2 años, estuve viviendo Tú en... debes amar a esa tía tuya. Sí, fueron Porque como mis fue papás durante 2 años. no solamente eso, fueron un pilar importante para tú salir a aprender otro idioma e impulsarte a querer más, me imagino. Yo les digo a ellos, mi papá y mi mamá canadiense, porque Ok. estuvieron, ellos no tenían hijos juntos, pero mi tío sí Ujú. del otro matrimonio. Y yo llegué y me ponía los guantes, esos gigantes que sin deditos, Sí, todo me ponía, ella me vestía como ella quería y yo decía, bueno, pues las muñecas, claro. ajá. Entonces, ahí estudié inglés con estudiantes, ningún americano, o sea, ningún gringuito como les decimos nosotros. Ok, Todos eran asiáticos, musulmanes, franceses. Era una parte para estudiantes internacionales que ibas a ok, aprender inglés. Pero tuve la experiencia ahí y me di unas escapaditas para participar en algunos castings de baile. ok, Y tuve una experiencia bailando en un video, pero como en backstage, sí, y me encantó. Y ya cuando regresé al Ecuador, de 2 años después, veía todo lo que yo había hecho como cuando estaba de modelo, veía toda la experiencia desde Canadá y dije, no, aquí le falta a esto otra cosa, aquí la publicidad necesita tener otro impacto. Los modelos están solamente paradas en ataché entregando volantes sí, claro. con la gente y dije, no, aquí necesitamos vitrinas vivas. Entonces me monté mi agencia, pero yo todo mi tiempo, todo, desde que me ¿Qué edad acuerdo, tenías cuando montaste tu agencia? 21. 21 años. 21 años. Trabajaba en ese momento ya trabajaba en la Embajada de Egipto, estudiaba comunicación en la noche y tenía mi agencia en la tarde. Entonces yo salía de un trabajo a mi otro trabajo y me regresaba a la universidad. Y pasaba todo el tiempo ocupada.
Cuando monté esta agencia, lo que hice fue primerito contactar a todos los representantes de las marcas con las que había trabajado y decirles, esto es lo que voy a hacer, este es mi proyecto y yo te ofrezco esto, esto, esto. Y Y ellos se sumaron. sí se sumaron, Sí, tuve marcas importantes pero para oye, qué increíble que se hayan sumado, confiaron en ti, porque estabas muy jovencita. Habrá quien dijo, ay, ¿qué le voy a hacer yo caso a esta muchachita que está aquí jugando a hacer eh, marketing? No, ¿no te pasó? Que alguien te vino y te dijo, tú estás muy chiquita para eso, no hagas eso no es lo tuyo, sigue siendo modelo o vete a estudiar otra cosa. en ese ¿Te encontraste momento, gente así? no. Más grande, ya cuando, ya digamos, hace unos 12 años atrás que ya tomé más fuerza y ya lo paré como otro tipo de negocio, ahí me topé con otra realidad. Pero ahí no era porque era chiquita o algo, ahí era porque era mujer. Entonces, tú ya comienzas a ver en un mundo en donde comienzas a entrar ya en los negocios, pero ya fuertes, cuando ya empiezas a tener consultorías y te contratan y esperan a la persona que va a cambiar la visión de la empresa y entra una mujer Y entra una mujer y tienes, bella, y una mujer tienes, bella, delgada, con porte, y dicen, mm, y después tienes unas y dicen, ofertas de esas personas también. Entonces, ah, tuviste que es lidiar tienes con, tú que trabajar esa parte sí, profesional, ser sumamente clara, tener una firmeza, una ¿tuviste fuerza de propuestas carácter. indecentes? Sí he tenido propuestas, indecorosas Señores, pórtense bien, no hagan esas propuestas. sí. No caigan la muchacha está muy bonita, pero hagan el favor. Pero ahí es donde yo digo, Aprendiste a toda la fuerza manejarte. de carácter que se te va formando durante el tiempo con todos tus altos y bajos que tienes cuando vas formando tus emprendimientos, cómo vas manejando tus problemas de la vida y todo. Cuando te dejas de victimizar y te pones en tus zapatos, en tus tacones y dices, esto yo soy ahora y yo no soy lo que simplemente ves. Entonces, eh, Pero cuesta un poco. Cuesta sí. que vean que detrás de una mujer bella hay algo más, hay un estudio, una preparación, ser profesional, hay un cerebro funcional maravilloso y creativo. Ujú. Y eso lleva su trabajo. Pero tú te lo ganaste súper bien. Sí, Te abriste paso bien. exactamente. Y sabes que muchas de las personas, yo cuando escucho así casos o me dicen alguna experiencia, algo así, le digo, tú no necesitas ni ser grosera ni ser vulgar para parar, sino ser firme nada más. Claro, Y muchas de esas veces esa firmeza con las que dije, estás equivocándote, estamos aquí en la parte profesional, yo no vine a buscar nada adicional, me llevó a que poco a poco me valoren por mi trabajo y después esas mismas personas me recomendaban con más empresas y todo, decía, esta muchacha es súper inteligente. claro. Y así iba abriéndome y todos los caminos. Entonces, yo tengo algunos lemas en la vida que le trato de pasar a mi hijo y se los digo a todos mis clientes. Primero, como te ven, te tratan. Entonces, tú tienes siempre que ir bien presentado para donde sea que vayas. Eh, Bien bañadito, oliendo bien, bien vestido. No necesitas que aquí diga la marca Ah, ni nada, exacto. pero No, no, no. necesitas estar bien presentado. Prolijo, bonito, Exacto. claro. La otra es, si no te conocen, no existes. Para algo son las redes sociales. Necesitas hacerte conocer. Si quieres un producto, no puedes decir, tengo aquí algo que te va a servir. Te voy a vender en $100. Y tú me dices qué es. No, pero no te puedo indicar. No me vas a comprar. No le vas a ¿No? comprar. Sí, Sí, entonces, cómprame primero y después te muestro. No, no exacto. funciona así. Entonces es básicamente, y todos nosotros somos un producto. Nosotros somos un producto, nosotros somos nuestra marca personal y nosotros debemos trabajar por ello mismo. Entonces, todas estas partes son sumamente importantes. Y cuando eres un emprendedor, tienes que darte el tiempo de luchar por tus sueños y trabajar por ellos, porque si no terminas simplemente trabajando por el sueño de alguien más. De otra persona. Entonces, esas cosas son las que a mí me llevaron y me motivaron a moverme, a seguir creciendo. Cuando ya pasó el tiempo, yo hice los fashion shows, hice fashion shows, hice consultorías en moda, creé una revista.
Esto que hiciste, me estás hablando que fue Cuando tenía 21. en Ecuador. Ajá, exacto. De ahí pasé un salto de mi vida súper grande. Yo estuve trabajando en empresas grandes, importantes de Ecuador y ganaba bien. Y cuando me quedé embarazada, cuando fue el tema de mi lactancia, extrañaba a mi hijo tremendamente. Mi mamá me lo estaba cuidando cuando yo Claro. estaba trabajando, pero yo al mes que mi mamá me dio cuidando a mi hijo, le vi a mi mamá envejecida, le vi cansada. Yo extrañaba a mi bebé y él seguía creciendo sin mí. Sí. Entonces dije, yo quise ser mamá, es mi responsabilidad y voy a renunciar a mi trabajo. Cuando yo iba a renunciar a mi trabajo, todo el mundo decía, pero ¿por qué? Si ganas bien, eres loca, ¿cómo vas a renunciar? Y dije, no, yo necesito pasar bien con mi hijo. Entonces comencé y en esa temporada yo tenía roto mi corazón, pero mal, Flan, en Ok. serio. Era muy fuerte lo que me había pasado y yo tenía ese dolor emocional. Pero para mí otra de las cosas que siempre me han impulsado en mi carrera profesional es cuando hay un problema, tú debes ver de ese problema cuál es la necesidad. Porque cuando hay una necesidad en el problema, eso puede ser un producto. Entonces tú puedes creer. Oh, exacto, ok. Entonces yo tenía el corazón roto. Y yo dije, a ver, aquí hay muchas personas a las que les han roto el corazón. ¿Qué me gustaría a mí que hagan por mí que los hombres no hacen? O sea, entonces, Ay, qué importante. Ajá, oído el tambor, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué? entonces comencé a hacer publicidad de este mensaje y me llamaban hombres y me decían, mira, la mayoría de casos por infidelidad. Claro. Mira, esto fue lo que pasó y yo me quedaba en el teléfono escuchando toda la No, no, espérate un historia momentico, ya va. y de ahí yo Tú me... te, tú te convertiste, o sea, espérame. ¿Tú prestabas el servicio de escucharle los problemas a los demás? No solamente eso, porque esa era la parte inicial de mi producto. Cuando ya me decían todo el problema, les decía, ok, dame un día, voy a trabajar en la solución al problema y te lo mando por correo. Me apruebas, tienes 3 cambios y lo ejecutamos. Entonces me decían esto, me contaban cosas, qué colores le gusta a la mujer, qué le gusta, qué O sea, tú eres como cuidado. una matchmaker. Algo así, vi medio psicóloga por Y ahí. obvio, porque si tenías que estarlos escuchando y prestarles una solución, presentarles una solución, Y al mismo tiempo también era la que ejecutaba, porque yo era todóloga en mi empresa cuando yo empecé, hacía todo, desde la que limpiaba hasta la que se reunía con el gerente, pero hacía todo al mismo tiempo. Entonces, cuando, digamos, ¿cómo se llamaba ese producto? díselo conmigo se llamaba la empresa, Díselo conmigo. Entonces, si el hombre quería decirle algo a la pareja, lo hacían contigo. conmigo. Ujú. Entonces, hice pedidas de perdón, me vestí de ángel, me vestí de corazón, me vestí de payaso, me vestí de Minnie Mouse, todos los personajes. O sea, si alguien quería pedirle matrimonio a alguien, te llamaba a ti como para que tú te idearas algo para En hacer ese una momento. pedida de matrimonio súper cool. Los Ángeles Y bajando, la bajabas tú con el, y música, todo, y la tú creabas comida, todo. todo el ambiente. Y ¡Wow! lo mismo para Niña, pedir tú eres perdón. muy creativa, igual para pedir perdón. Yo me arrodillaba para pedir perdón y él después el hombre salía así como que, y ya, pues ya estaban Y de ya rodillas la mujer se reía y después de todo el decía, discurso que le pegaba, el mensaje y tú divino, le escribías el discurso también. todo, yo hacía todo. Entonces, ¿Cuánto tiempo duró esta etapa? Ay, qué divertido. Bueno, no sé, suena divertido. ¿Fue divertido? fue divertido porque sí, me tenía la mente entretenida, pero al mismo tiempo era doloroso, porque yo sentía que eso era lo que faltaba en mi vida. Entonces, a veces cuando hacía, porque incluso hacía desayunos temáticos en donde yo hacía el pan, hacía las salchichas en forma de corazón, les pasaba un palillo por la mitad y escribía el mensaje en el palillo. ¡Wow! Todo era a detalle. Y muchas de las veces cuando estaba haciendo estos detalles, mi corazón y mis ojos se llenaban de lágrimas porque yo estaba dolida. Claro. Entonces, eso era la manera en cómo yo decía, doy mi parte al mundo de lo que yo quisiera que pase. ¿Te ayudó a sanar un En ese poco? momento me tuvo muy entretenida, me dio el tiempo para poder, yo hacía todos los detalles y entregas y todo mientras mi hijo dormía. Y cuando él se despertaba, jugaba con él, le daba Claro, de comer, exacto. estaba todo el tiempo con él. Entonces, eso fueron los 5 años, los 5 primeros años de su vida,
pasé todo el tiempo con él, tenía el tiempo para llevarle, traerle, hacer todo lo que, llevarle a todas las estimulaciones posibles Exacto. y pasar con él, verle crecer. Esto, como era tan creativo, llamó la atención de los medios de comunicación y me comenzaron a hacer entrevistas en uno, en otro, en otro, en otro, y ahí fue donde fue un boom, Claro. que ya comencé a trabajar muchas horas, muchas noches, todos los días siempre tenía ¿Y pendiente. tenía gente contratada contigo? No, ¿Armaste un equipo? No. no todavía. Oh, wow. Entonces, ya cuando comencé a trabajar en esto, ahí me contrataban en las empresas para ir a dejar los detalles de feliz cumpleaños, iba a dejarlos y me comenzaron a conocer los departamentos de recursos humanos. ¿Quién es? ¿De qué dónde viene? Y les entregaba tarjetas. Y después ellos me comenzaron a contratar para que haga los detalles corporativos. Y después de los detalles corporativos, que les haga los eventos, ya eventos temáticos. Y empecé así de una persona al mayor que tuve, que fueron 2.500 personas. Qué increíble. Y ya ella tenía un equipo, cada evento ya manejaba de 50 a 120 personas, entre meseros, del todo, pero todo el tiempo que yo iba creciendo, todo el tiempo me iba capacitando. Si íbamos a hacer globos, yo me capacitaba en globos, si íbamos a hacer flores, yo me capacitaba en flores, y hacía todo porque yo creo que es sumamente importante que el CEO de una empresa tenga el conocimiento básico, por lo menos, de todo lo De que todo, quiere hacer, por supuesto. para que cuando tú pues, veas que tu equipo está trabajando y está en una dirección contraria, le digas, no, esto va para acá y tiene que tomar este rumbo. Y eso te hace más confiable. Te hace más confiable, Definitivamente, mucho más confiable. te hace mucho, puedes vender absolutamente todo. Claro. Y aparte de eso, te optimiza tiempo y ganas recursos. Entonces, te da dinero. Y en estos 2 años que tienes acá en Los Ángeles, California, con esta DC Business Group, ¿cómo te sientes? Yo abrí O sea, aquí, estás, díselo ajá. conmigo, ¿Tú te viniste, díselo conmigo, aquí? aquí. Lo Ah, eso no traté, se quedó en Ecuador, eso te lo no me lo trajiste. traje. Ok. Porque soy yo, díselo conmigo, soy yo. Entonces, al abrir, le inscribí a la empresa y todo, y la gente no puede pronunciar, díselo conmigo. Entonces fue tenaz, otra vez a cambiar la marca. Entonces dije, no, ¿Cómo es? ¿No? ahora ¿No fue? no Díselo puedo. conmigo. Para nosotros los latinos es fácil, pero aquí tenemos también americanos. Claro, Y ¿cómo lo dirían los americanos? no, No. swallow, Sí, no, se les enreda claro, la y lengua. no lo pasaste al inglés. Sí, solamente le puse DC, díselo DC, conmigo, exacto. Business Group. Lo reduje ¿Y porque todavía hoy por hoy sí te siguen llamando por esos detalles o ya no? Ya solamente estamos en la parte de en marketing. redes sociales Ajá, de la página anterior, ahí sí todavía me escriben, bueno, me escribían antes, ahora ya no, cada vez es menos, pero les decía, lastimosamente ya no estoy ahí. ya no. Ahora, cuando yo vine acá el primer año que te comentaba, me dediqué a mi hijo a ver Sí. cómo crecer la empresa. Ahí seguí un curso con este famoso diseñador de bodas, David Tutera. Ujú. Me fui a tener ahí la experiencia con diseñadores y todo, y vi que en realidad era un mundo completamente diferente al que yo venía ya trabajando. Ok. Es mucha más responsabilidad, seguros para todo, porque aquí es las Sí, demandas para todo. sí. Entonces, ahí comencé a hacer mi estudio de mercado. Pero mientras estaba haciendo el estudio de mercado y mi hijo ya estaba trabajando, ya corté el trabajo con Ecuador, yo tenía que trabajar aquí para poder Sí. vivir. Aquí no, aquí la gente, si viene a pensar, si piensa que en realidad todo, tú vienes a solamente a recibir dinero, no es así, tienes No, que no, 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 no. trabajar. Aquí yo creo que ya todos estamos claros que se viene pues a trabajar y la idea es producir, ¿no? Exacto. Entonces lo que hice fue comenzar desde cero. Y dije, mientras comienzo desde cero, voy a hacer mi estudio de mercado, porque yo sé que si es que me lanzo sin un estudio de mercado, voy a invertir dinero y voy a perderlo. Claro. Entonces comencé a trabajar en restaurantes, después comencé a trabajar en los warehouse, y ahí es donde yo sentí. ¿Tú te recuerdas a la novela Café con aroma de mujer? Sí. Y donde la gaviota recogiendo sus cafés lloraba y cantaba. Yo me veía tal cual Tal era la cual. canción que se me venía a Mío. la cabeza cuando estaba trabajando en las fábricas y se me iban las lágrimas y decía, Dios mío, esto es fuerte. Sí. Eh, y más que todo cuando eres una, como quiera cuando ya son dos personas, marido y mujer, te apoyas en los gastos, Puede en haber, los exacto, trabajos. te apoyas no solamente en los gastos, sino en la parte emocional Exacto. también. Pero cuando eres uno,
eres uno y eres papá y mamá emocional y dinero y todo. Entonces, yo trabajaba buscando los horarios que mi hijo estaba en la escuela para poder tratar de pasar con él, porque no le iba a dejar en ese espacio, Sí, estamos en la transición. Entonces comencé a hacer eso y me topé ahí con un montón de cosas. Los americanos, en realidad, los americanos, son muy abiertos a que tú estás ingresando y que tienes nuevas ideas y te escuchan. El que te pone aquí el pie, al principio es el mismo latino. ay, Dios mío, ¿por qué hacemos eso? No sé, es terrible. Yo me acuerdo que me decían, y uno comete el error a veces de conversar muchas cosas. Cuando yo trabajaba en estas fábricas, conversaban, me decían, ¿y tú qué haces? Decía, yo estudié esto, hacía esto, como cuentas algo, Sí, pero no porque quieres opacar a la otra persona, sino claro, porque es un punto de conversación. Y ahí ya empecé, ¿qué haces aquí? Tú no eres de aquí, tú no deberías de estar aquí. Y ya te comienzan a como a hacer de ladito y a empujarte con cajas y a hacerte la vida esa dura que uno exacto. ve solamente en la televisión. Y no es así, Y no es la solo en la otra televisión. también, que lo que tú decías, cuando te comienzan a hacer a un lado porque dicen, no, pero es que tú eres bonita, ¿por qué estás aquí? Entonces, desde un lado y del otro, y dices, Sí, ¿en qué momento de la vida tú te ibas a sentir que te comienzan a ver por cosas que son en realidad atributos tuyos, que exacto. te comienzan a querer hacer para atrás? Pero ese proceso, Cómo lo superaste? ¿Cómo lo pasaste? yo siempre decía, esto es un estudio de mercado, esto es un estudio de mercado, Te analizaba los enfocaste en eso, comportamientos exacto. porque era la manera también, bueno, de ganar dinero, pero al mismo tiempo también de saber cómo es el comportamiento de este nuevo multiculturalidad. Porque cuando estamos en nuestros países estamos acostumbradas a nuestra cultura, pero aquí ya son diferentes choques Son varias, culturales y sí, son varias. tienes que saber si vas No a te puedes vender enfocar un en uno, producto, ajá, claro. cómo llegas. ¿Cómo? El lenguaje no es el mismo. En español tenemos tantas palabras que lo que pues, significa para ti una cosa, para mí significa otra y para el otro significa otra y Sí. muchas veces no son cosas buenas lo que significa. Exacto. Sí, se han visto casos, claro que sí. Me ha pasado algunas Sí. veces. Entonces, eh, bueno, pero no perdía. Mi motor siempre ha sido mi hijo. Y trabajé, bueno, después de eso comencé a trabajar en una facility como caregiver y ahí comencé a ver, en cambio, toda la parte de marketing como para la parte de los señores, de los adultos mayores. Ok. Y un día le hice una propuesta y le dije, mira, esto les falta, esto pueden hacer y creo que se podría mejorar de esta Te manera. atreviste y lo hiciste. Sí. Y ¿Y cómo te ellos recibieron? me dijeron, oh, me parece súper bien, entonces vas a ser ahora coordinadora de, de actividades. Entonces comencé a ser coordinadora de actividades y después veía que habían otras cosas Para más los que se viejitos. podían mejorar. Ajá. Y otra empresa que me ofreció trabajo, les dije a ellos, mira, pero yo quisiera hacer esto, si me contratas quisiera hacer esto, y ellos me contrataron como jefe de marketing para para toda la ciudad de Santa Ana. Entonces me moví. Me pareció súper interesante todo lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo que estaba haciendo lo que ellos me pedían, sentía que me estaba quemando quedándome en el mismo lugar, Sí, porque mi imaginación me vuela porque eres muy y creativa y quieres estarte moviendo todo el tiempo, pero está bien. sí, ¿Y de ahí entonces qué hiciste? comencé a prepararme, a seguir estos cursos, estas mentorías, coaching y todo. Y ahí me di cuenta de que hay otra cosa. Ahora todo el mundo, la profesión de moda es el ser coach. Sí, Pero la gente no sabe que en realidad ser coach tienes una responsabilidad muy sumamente grande. fuerte Sí, porque es como un psicólogo tú. Es como un doctor no te va a decir, me duele el estómago, vaya y busca en internet qué se toma. Ahora los coaches lo que hacen es, sí, yo tengo un problema, ni siquiera han manejado su problema y ya están y ya están tratando metiéndose de. con el otro. Claro que sí, Entonces sí es pasa una mucho. responsabilidad. He visto esos casos en donde digo, es increíble, porque ahora es la nueva profesión, no están preparados, no tienen la experiencia para hacerlo y pueden dañar las vidas de otras Por personas. supuesto. Entonces, en base a eso, dije, no, tengo la experiencia, tengo los estudios y qué es lo que necesita la gente. Y después salió todo este tema de las nuevas políticas presidenciales y dije, no, necesitamos que los latinos en realidad
demuestren lo que somos. Todos los estudios demuestran que si los latinos nos uniéramos, solo los latinos que Sí, están alrededor del mundo inmigrando, y como inmigrantes, perdón, seríamos una ciudad, pero una sola y la potencia económica sí, más por fuerte del supuesto, mundo. es verdad. Entonces, he tenido la oportunidad de conversar con latinos. Estuve en un reinado aquí el año anterior, Ok, representando al Ecuador. Mi objetivo no era ganar la corona, mi objetivo era hacer relaciones públicas. Por eso es algo que yo les digo también a las personas cuando trabajo con ellos. Les digo, tienes que formar una buena cartera de relaciones sociales sí, y comerciales. Porque cuando tú te rodeas en el target en donde tú quieres entrar, es donde puedes meter tu negocio, en donde puedes avanzar, porque vas a conocer contactos y, eso, y, las personas que conocen son como los peldaños, la escalerita donde sí, tú es así quieres para llegar. ir avanzando a donde quieres llegar. Porque solos no llegamos a ningún lado. Podemos, sí, tal vez sí lleguemos, pero nos vamos a Pero demorar no, mucho exacto, nos vamos a y tardar. vamos a cargar la mochila de piedras. Entonces, para mí es súper importante las relaciones públicas, las relaciones sociales, relaciones públicas, la imagen, cómo te desarrollas, cómo vas desarrollándote en todo el proceso. Y yo acepté esta propuesta el año anterior para crear esas relaciones públicas que necesita esa visibilidad para mi Sí, negocio. Pero no me imaginé qué tan duro era un reinado de belleza. bienvenido. ¡Qué Sí, sí duro! lo es. La gente no lo sabe, no No, creen que ya aparte ahí ya y sonríe. No, ya se ven no. bonitas, lindo Sí, sí. No, la vestido y sus tres preparación, trajes hermosos. todo lo que va Un detrás, sí, año claro. entero de Mira, trabajo, eventos, charlas, posturas, posiciones sí, y trabajo duro. sí, claro. Y camina como 18 horas en En los los tacos, tacos y no te puedes sí. cansar y porque ya te duelen, no, sonríe. Y sonríe. Y haz que ese dolor se convierta en sonrisa, ya, por favor. Sí, No más. es así, es así. Entonces, Mira qué rico que tuviste esa experiencia, ¿viste? es una hermosa experiencia enriquecedora. Conocí mujeres maravillosas de diferentes partes del mundo con las que tengo muy buena relación. Y al terminar esto, era para Latina Global, Ok. pero no gané, quedé en el segundo lugar. Pero aproveché mi segundo lugar y fui a golpear las puertas de todas las embajadas a presentarme como el segundo lugar de Latina Global y que tenía un proyecto. Y les expuse mi proyecto. Y mira qué tal. Y poquito a poquito ellos les encantó el proyecto, decidieron apoyarme, los consulados aquí en California. Y ahora ya estamos en la fase de grabación de todo lo que son los cursos. Estamos saliendo, creo que en un mes más, estamos saliendo justo, a ver, sí, en un mes más Ok. de lo que salimos Salen aquí. estos cursos. Ajá, y comenzamos a trabajar en esto. Vamos a tener podcast también. Ah, mira qué chévere. Entonces, es un proyecto hermoso que me apasiona, que me hace feliz en realidad. Qué bonito. Así como esta carita que Eh, hoy nos acompaña. Este es nuestro tercer compañero. Isabel, el tiempo se nos acabó. Pero te tengo que preguntar, obviamente, si tú sientes y crees que eres la heroína de tu historia. Usualmente, cuando a mí me preguntan si me siento migrante, si me siento, y en este caso, digamos, heroína, voy a usar las palabras, los conceptos del diccionario. Ok. Primero, migrantes son todas las personas que se mueven de un lugar al otro, Ajá. por cualquier razón que sea. Sí. Entonces, sí soy un migrante, porque hay personas que se ofenden por eso. Si ahora hablamos del tema de héroes, creo que la palabra, el diccionario define a un héroe como una persona que se empodera de sus acciones y puede guiar al resto de Y hace el personas. Por bien, ejemplo, y hace el exacto, bien. hace el bien. Sobre todo cuando se enfoca en ayudar Exacto, a un sí. público, a una comunidad. Yo creo que todo lo que hago y todo lo que he hecho en mi trayectoria profesional y humana siempre ha tenido un fin. Siempre creé una carrera 5K en beneficio de los niños con cáncer, en donde en vez de camisetas te llevaban alas. Ay, qué Se veía bello. espectacular, pero fue en beneficio de los niños con cáncer. Eh, Ahora lo que estoy haciendo siempre es en beneficio de
Yo sé que es un negocio, Sí, por supuesto, pero qué bonito pero que ese negocio tenga un beneficio para otras personas. para todas las personas Sí, que yo me demoré 22 años de mi vida en todo el proceso, en aprender todo lo que sé. Y esos 22 años de mi vida están en 12 videos que cualquier persona los puede ver y puede decir, oh, esto era lo que me faltaba para poder salir adelante. y vamos a aprovechar rapidito para decir tus redes sociales para que aprovechen, se les quede aquí en la mente. Las redes sociales igualito aquí van a estar escritas, @dcbusiness_group y @isabel_orbe_dcbusiness. Ahí pueden encontrar este curso maravilloso de estos 12 episodios, le podríamos decir, Mentorías, 12 podemos llamar. mentorías. Sí, y también es toda la información de la empresa. Toda la información para contactarte, para crear esa marca maravillosa con logo, con campaña, con evento, con todo lo que usted quiera para crecer en su negocio o emprendimiento. Pero no me has contestado la pregunta. Sí me considero una heroína de mi historia Claro que sí. y creo que un ejemplo también para que muchas personas que sienten que no son el héroe de su historia, Lo sé. sepan que lo son. Sí, Pues solamente todos lo tenemos adentro. claro que Solamente sí. necesitamos sacudirnos y dejar esos miedos de lado que nos obstaculizan la visión, porque en realidad todos somos el héroe de nuestra propia historia. Al nosotros ser héroes es porque en algún momento nos tuvimos que salvar nosotros mismos de alguna situación, de algún comentario. Entonces sí, claro que somos héroes y más si hacemos trabajos maravillosos donde podemos ayudar a otras personas a descubrir un camino, a llegar a una meta. Y gracias por hacerlo. Eso es maravilloso porque en esta comunidad en la que vivimos, la comunidad latina dentro de Estados Unidos, somos más los que hacemos el bien. Exacto. Y qué bonito es tener gente guía, gente preparada que nos da conocimiento para poder seguirnos preparando y lograr eso que queremos hacer. Y lo único que ¿Y cuál es tenemos que ese hacer, superpoder? mi superpoder. Tu superpoder, porque eres héroe. Tu superpoder. Yo creo que mi superpoder es tener un super corazón. Y aparte de eso, bueno, es mi creatividad que no. Yo creo que tu creatividad es tu superpoder. Es increíble. Me encanta, qué maravilla. Y que esa creatividad siga creciendo. Sea inagotable. ¿Lo es? Es inagotable. Qué lindo. Imparable. Imparable. Qué bonito. Isabel, gracias. Gracias por haber estado acá A ti, con muchas nosotros. gracias Gracias por por el espacio. compartir tu historia, una historia maravillosa, qué bonita, porque me encanta la creatividad. Nos encanta a todos y la necesitamos. Y a ustedes muchísimas gracias por seguir conectados acá en Héroes, escuchando estas historias maravillosas donde sí se puede crecer, sí se puede llegar, sí podemos tener ese sueño y cumplirlo. Síganos también en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube y muchas bendiciones.